buenas tardes con todos. Gracias por venir y estar aquí de nuevo con nosotros compartiendo este conocimiento. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para poder nosotros aplicarlo en el diario vivir. Cuando empezamos a conectarnos con la conciencia, nos vamos a dar cuenta que nos estamos enfrentando a nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, nosotros ahorita tenemos solamente un 3% de conciencia y esa conciencia está dormida. Hay que despertarla con las prácticas. Y tenemos un 97% de inconsciencia, que es toda la conciencia que está atrapada en los egos, en los defectos. Ahí vemos la ira, la impaciencia, la crítica, todos esos agregados que están dentro de nosotros. ¿Sí? Todos tienen un fuego interior. Y entonces, cuando empezamos el trabajo sobre sí mismos, las personas que inician el trabajo esotérico, que es el trabajo interior, se van a ver expuestos a unas fuerzas negativas que cada día uno se va a enfrentar. Por ejemplo, digamos, la ira, que es lo más común. Mayormente siempre nos vamos nos vamos a encontrar atacados sobre la ira, ya sea nosotros hacia los demás o ya sea los mismos compañeros hacia nosotros. Entonces vamos a entregar una conferencia que nos va a dar una herramienta para defendernos de esas fuerzas. ¿Sí? Entonces, salirse de toda esta mecanicidad, de toda esta energía que es nuestra propia creación interior, es una lucha, ¿sí? Un enfrentamiento. Y para eso esta conferencia de hoy la compartimos para que cada uno la practique y la compruebe. Es más, cuando empiezan a comprobarla, se van a dar cuenta realmente de la fuerza que tiene esta práctica. ¿Ok? Bueno, entonces ahí cada uno tiene en su hojita. Ahí vamos a encontrar el canto y todos los pasos que vamos a seguir. Bueno, conjuración, vamos a ver que cuando uno habla de conjuración, habla de hacer algo que uno expulsa, ¿no? Como expulsar las energías negativas. Cuando hablábamos en la conferencia anterior de las dimensiones, ¿sí? Dijimos que el ego está en otros planos, ¿sí? Tanto para abajo, mayormente para abajo, ¿no? Porque de la quinta también ingresan nuestros yoes. Cuando uno se va a desdoblar, uno lo va a comprobar, ¿sí? Entonces, tanto internamente como externamente, necesitamos defendernos de esas fuerzas. Por ejemplo, de repente un día me veo criticado ante una persona y esa persona me ataca, me escribe, me agrede y uno siente miedo, rabia, quiere salir y también pelear, ¿no? Al aplicar este canto, pues nosotros vamos a aplicar aquí el canto mágico de Belilín, que es un conjuro. Le decimos mágico porque actúa instantáneamente, ¿sí? Como algo mágico. Belilín es un canto que fue entregado por un maestro. Cuentan una historia que un maestro bajó a los mundos infiernos y estaba con otro maestro y él vio cómo este maestro se paseaba entre los demonios y no le pasaba nada. Y entonces él le dijo, pues, explíqueme por qué no le pasa nada. Y él le dijo, no, te voy a enseñar un canto mágico. Y bueno, se lo entregó a él y él lo entregó para todos nosotros. Pues ahora lo vamos a cantar y lo vamos a explicar que este canto nos va a defender tanto afuera como adentro, ¿sí? Digamos, estamos en la calle y de repente alguien nos quiere robar o vemos que estamos en peligro, nosotros sentimos como una sensación, ¿sí? Algo que en el corazón, como una electricidad, ¿sí?
Hay personas que lo sienten. En ese momento uno debe aplicar este canto mágico, ¿sí? También lo vamos a aplicar el canto mágico de Belilín en todas las prácticas que hagamos. Aquí, por ejemplo, desdoblamiento astral, meditación, la práctica para el suprasexo con las parejas y todas las prácticas que realicemos. Entonces vamos a ver, este canto se canta de esta forma. Pues vamos a empezar. Belilín, 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 ánfora de salvación, quisiera estar junto a ti, el materialismo no tiene fuerza junto a mí. Belilín, Belilín, Belilín. Bueno, en ese tono, más o menos, se repite 3 veces los 3 párrafos. Si se dan cuenta y ustedes cuentan ahí, se repite el Belilín 18 veces, que también ahí hay un secreto que luego lo van a descubrir, me imagino, más adelante. ¿Por qué 18? Muchas personas sí lo deben saber. Ok. Bueno, se repite las 3 veces, es necesario hacerlo concentrado, ¿sí? Con plena atención, porque cuando vamos a hacer una práctica no podemos hacer el Belilín si estamos tendiendo la cama o si estamos cocinando, ¿no? Es sentarse como una persona responsable. Perdón, Betty, que te interrumpa. Son 18 veces porque son 3 veces 6. ¿Qué me quiere decir con eso? No, yo pregunto, son 3 veces 6. ¿Y tú sabes lo que es el 6? También, también, y luego el 18. Los que saben Cábala o Tarot y Cábala hablan que el 18 es enfrentarse a los enemigos secretos. ¿Ah, sí? Sí, No lo sabía. y el enemigo secreto pues es el ego, ¿no? O los egos de las demás personas. Eso significa. O sea, no tiene nada que ver con el 666. También porque el 666 es el ego, el ego. O sea, el demonio no, bueno, no está afuera y sí, pero está dentro de nosotros. ¿Sí? También fuera se manifiesta de ciertas formas como la brujería, cosas que a uno lo pueden distraer. Y mayormente cuando una persona se quiere meter al conocimiento esotérico, que significa conocimiento, mi conocimiento interior, nos vamos a enfrentar ante esas fuerzas. Por eso que se entrega estas prácticas para que uno aprenda a defenderse. ¿Sí? Porque cualquiera se pregunta, ¿y para qué me están enseñando esto? ¿Sí? Para eso, para defenderse. Bueno, eso es. Concentrado se hace este canto, se necesita mucha voluntad porque la mente te va a distraer, entonces te sientas y lo haces concentrado, imaginando que en la columna vertebral sale una luz expulsando todas las larvas. Lo que va a hacer este canto es ahuyentar las larvas, todas esas fuerzas negativas que están en la 5ª dimensión. Y luego de eso, cuando ya estemos preparado el ambiente, otra vez con ese canto, vamos a invocar al Padre interior de cada uno de nosotros para que trace un círculo mágico. ¿Sí? Nosotros, las personas que vamos comprobando estos estudios, nos damos cuenta la diferencia entre hacer una práctica desprotegido, sin círculo mágico, y una práctica con Belilín y círculo mágico. Es totalmente diferente. ¿Sí? Hasta lo podemos comprobar, que en mi caso, a mí me pasó una vez, siempre hacía el Belilín a la hora de dormir, se debe hacer todas las noches, también a la hora de dormir, y siempre me quedaba dormida. A veces estaba muy cansada, pues ya empezaba Belilín, Belilín, y a la segunda o no lo terminaba y me quedaba dormida, ¿sí? Pues y una vez, y a veces sí, pues tenía pesadillas o ya me enfrentaba con cosas en el mundo astral. Pero una vez lo comprobé por mí misma, y es que me quedé dormida antes de terminar de hacer el círculo y vi
que una fuerza dentro de mí lo hacía por mí, ¿sí? Entonces, cuando tú le pides al Padre, Padre mío, Señor mío, se hace de esta forma: Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego, si es tu voluntad, le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor del lugar. Digamos, si ustedes van a hacerlo en la noche cuando van a dormirse, lo tienen que hacer alrededor de su cuarto, ¿sí? De todo su cuarto. Y si tiene baño, dentro del baño también. Porque si al salirse del círculo se rompe, pero si tú te quedas dentro del círculo, estás protegido. Te sales dentro del círculo, se rompe. ¿Entiendes? Bueno, cuando yo tuve esa práctica, iba por ahí y me quedé dormida, pues ya de cierto modo me di cuenta que empezaba a hacerse el círculo mágico, como una luz verde que comenzaba como un torbellino a envolver todo mi cuerpo, ¿sí? Y definitivamente suele ser así. Uno no lo ve, pero tu verbo al pronunciar tiene ese poder, ¿sí? El verbo es nuestro Cristo interior. Cuando uno lo pronuncia, pues se manifiesta. Y a cada uno de ustedes les puede suceder estos fenómenos, así que no deben asustarse. No deben tener miedo, porque así como tenemos las partes negativas dentro de nosotros, también tenemos toda la parte de la conciencia que trabaja, siempre está trabajando, y aún más cuando uno lo invoca, ¿sí? Por ejemplo, al hacer esta invocación con fuerza, ¿sí? Con voz fuerte al Padre, Él le va a pedir a una parte del intercesor elemental que está acá a la altura del plexo solar. El intercesor elemental, pues, es una parte de nuestro ser, ¿sí? Que fue creado mucho cuando fue un elemental, ¿sí? Él tiene el poder, ¿sí? De hacer todo el círculo mágico, ¿sí? Por eso que le pedimos al Padre, porque Él no nos escucha a nosotros, pero al Padre sí. Pues entonces se le pide, intercesor elemental, 3 veces, trabajad en el nombre del Cristo, por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo. Y luego me voy a imaginar que del plexo sale una luz verde y empieza a hacer un círculo de izquierda a derecha, ¿sí? Pronunciando la S, así. Desde la planta de los pies, ¿sí? No dejar ningún espacio, ¿sí? Tiene que ser bien cerrado el círculo. Si empecé de la punta de los pies, termino en la punta de los pies, ¿sí? Y luego el segundo. Y listo, quedó protegido. 3 veces. El círculo, uno en los platos de los pies, otro en el pecho solar y otro en la frente. Sí, tratando de que quede todo cerrado. Okay. Que quede como, ¿han visto acá esta figura? Así. Utilizando la imaginación. La imaginación es creadora. Entonces uno se imagina y va viendo cómo el círculo va trabajando. Y lo visualiza. Y lo visualiza. Y aún así no lo visualice, ya el hecho de que tú le pidas al Padre, Él intercede por nosotros ante el intercesor elemental. ¿Sí? Bueno, no sé. Ahora vamos a ver. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Alguna pregunta? Yo sigo preguntando lo mismo. ¿Belilín quién era? ¿El que estaba en el infierno? No, Belilín. El que llegó. No. O sea, el canto de Belilín es el canto del que estaba en el infierno y estaba entre los dos demonios. No, ahí hay un error. Vale, por eso. Gracias por... Pero el canto es Belilín quiere decir torre de fuego. Vale. ¿Sí? Es un ¿Y título, cuál es la entonces. torre del fuego? Sí, la Kundalini. El- Pero entonces es un no. título, ¿no? Bueno, ahorita no tenemos Kundalini, entonces si usted me pregunta, si no tengo Kundalini, ¿quién hace eso por mí? Pero tiene que ver con el Kundalini, sí, porque es nuestra columna, pero nosotros ahorita, algunas personas no tenemos el Kundalini despierto. Entonces, ¿quién es esa fuerza que nos va
ayudar es el Cristo interior. Entonces Él tiene toda la fuerza y todo el poder de hacer ese trabajo en nosotros. Y Belilín quiere decir torre de fuego. Listo. Belilín, torre de fuego. La historia esta que le conté era que un maestro bajó, hay maestros que bajan a los mundos infiernos, y ahí encontró a un ángel Aroch, al ángel Aroch, y él lo vio caminando entre los demonios. Sí, y él le sorprendió eso y le dijo, bueno, ¿cómo hace usted para que no lo vean o para que no lo ataquen? Y él le dijo, bueno, que él hacía un canto mágico, porque mayormente, antiguamente, pues este canto no estaba. Hay otras conjuraciones, no sé, las del sabio Salomón, que son las más conocidas, ¿no? Tenemos otras conjuraciones, pero a partir de ese momento él trajo esa información y la escribió y la empezamos a usar. Bueno, ahora vamos a hablar de Júpiter. Júpiter está aquí, es una parte de nuestro ser, en el centro emocional superior. Esa fuerza de Júpiter, que es el anciano de los días en nosotros, es el padre de todos los dioses. O sea, ¿sí? Sin él no sería posible que existan los dioses. Entonces, a esa fuerza interior nosotros la vamos a invocar para aplicar esta conjuración de Júpiter. Entonces nosotros vamos a aprender esta conjuración que se hace parado, ¿sí? En forma de militar, con la mano hacia arriba, la mano derecha, y estos 3 dedos que representan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nuestra mano, que es como un escudo que va a proteger el plexo solar, ¿sí? Entonces, al costado del ombligo tenemos un chakra, nuestro plexo solar, y lo vamos a proteger con la mano izquierda. Y con la mano derecha, levantándola, vamos a conjurar a cualquier fuerza negativa, tanto dentro de un astral, ¿sí? Como afuera. Esto tiene muchas anécdotas, esta conjuración, ¿sí? Y uno no debe tener miedo ni vergüenza de hacerlo. Al contrario, debe comprobarlo, ¿sí? Digamos, a mí me ha sucedido muchas veces que he estado enojado con otra persona y he estado en una discusión donde tú ya te das cuenta que en ese momento la otra persona está tan poseída por su ego que quizás es capaz de golpear o de hacerte daño, ¿sí? Mayormente. No sé si se habrán dado cuenta, cuando uno está enojado es capaz de matar, ¿sí? Entonces, cuando uno se da cuenta que la otra persona está poseída por un yo así, que no hay solución, puede comprobar y le hace el conjuro de Júpiter. 3 veces, porque en una no le va, si no le va en una, le van 2 o en 3, pero se debe hacer 3, ¿sí? En nombre de Júpiter, Padre de todos los dioses, yo te conjuro de Vigos Gosling. Y vamos a imaginar un rayo de luz que sale de los dedos y se dirige al ego de la otra persona. Vamos a conjurar a su ego. Entonces, yo te conjuro de Vigos Gosling y decimos Y nos va a querer matar. ¿Ah? Si está enfadada, nos va a querer matar. A mí me ha pasado. Yo estaba discutiendo con mi hija, ¿sí? Por un asunto y no lográbamos conciliar, ¿no? Y seguíamos. Y al final, bueno, yo ya no se podía más. Y bueno, y cuando uno está poseído por la ira, pues y cuando el hijo le dice, pues si no le mete un bofetón, y nada, estaba más enojada. Entonces yo dije, bueno, ¿qué hago? La voy a conjurar, ¿sí? Y la conjuré. Y nada, y ella más agresiva se ponía, no quiero. Y sabía que la estaba conjurando porque siempre hemos hablado de estos temas. Y hasta que a la 3ª, 4ª ya se iba calmando. Y me di cuenta que simplemente estaba poseída por un terrible yo. Y lo comprobé y dije, listo. Y después se le pasó y estaba tranquilita. Era como que si se olvidó totalmente del problema, no pasó nada aquí.
complicado cuando no lo aceptan, ¿no? Porque pero no cualquier persona, era tu hija en este caso, ¿no? No, pero uno, miren, ¿Se puede hacer internamente como... lo puedes hacer mentalmente. Sin hacer los gestos, claro, porque Claro. tú sabes que Si una tienes persona miedo. está enfadada, Sí. Es necesario hacerlo. Miren, ustedes no tengan miedo, que eso es lo más decepcionante en estos estudios, es que estamos llenos de miedo, llenos de cosas, y no, hágalo, compruébelo. Aquí, si el Señor se empieza a molestar, que a mí me ha pasado muchas veces en las conferencias, vienen personas y sus egos reaccionan a lo que uno le está diciendo, porque uno le está compartiendo una conferencia que no es nuestra, es una enseñanza para su ser. Pero es tan chocante para el ego que empieza a decir, me están ofendiendo, ¿sí? Eso es lo que me están diciendo, me lo está diciendo a mí. Y sí, uno se siente identificado. Entonces empieza la persona a atacarte y tú la sientes. Y pues la puedes conjurar, la puedes hacer mentalmente, que a mí me ha pasado muchas veces. Y yo mentalmente estaba conjurándole a la persona hasta que veías que se calmaba. Porque Sin a el veces, signo. ¿cómo dices? O sea, sin el signo. Sin el signo. Ok. Pero también lo he hecho a un compañero que estaba muy agresivo, también lo botamos con una conjuración. ¿y a la distancia? Bueno, ¿Con una foto o...? Sí, no sé, quiero calmarla. calmar. En todo caso, lo que uno tiene que hacer cuando tiene una persona, pasa muy comúnmente aquí, es que tus propios compañeros te empiezan a atacar o tu propia familia te empieza a atacar, que eso es más doloroso para uno, ¿sí? Que no lo entienden por qué estás en ese grupo. Te van a querer encerrar. Sí. Y lo que yo he comprobado es, hace poquito cuando estaba aquí en España, una compañera, a raíz de lo que empezamos a publicarla, esto se reaccionó de una forma negativa y comenzó a escribirme. Incluso yo iba a dar la conferencia, estaba a punto de dar la conferencia y me mandó WhatsApp y los leo y eran totalmente agresivos, violentos. Y claro, uno siente eso. Y yo dije, ¿pero qué le está pasando? Me estaba insultando de lo peor. Y yo sentí como que si me doliera el corazón, como si me diera electricidad y me sentía mal, quería llorar, que estaba adolorida. Y luego me senté, ¿sí? Y empecé a orar, a invocar Belilín, 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 y me hice el círculo mágico, ¿sí? Y se me pasó. Y después que terminé, lo único que sentía, le empecé a contestar y le empecé a contestar, te amo, lo siento que estés así, ¿no? Discúlpame. Y ella, estás loca, me estás diciendo eso. Bueno, eso sentí, eso lo comprobé y lo he comprobado muchas veces. Es cuando me siento atacada por alguien, voy, me siento y me pongo a hacer Belilín, el círculo mágico, y uno con el círculo mágico queda protegido en toda la casa. Después vamos a enseñar la última, como ven ahí, la pentalfa, también te protege. Entonces es como hacer una protección, ¿sí? Se puede hacer sin las palabras, solo haciéndolo Krishnaya, Govindaya, sí. ¿Qué es Devi Gosling? ¿Qué significa? Sí, eso yo también lo he preguntado, pero es un mantra. Es un mantra. Ah, vale. Sí. Uno lo puede, todas las dudas que uno pueda tener, por ejemplo, Belilín, Gosling, Aquí, es un mantra. Sí. sí, es un mantra. Incluso también uno puede preguntar qué simboliza ese mantra a tu propio ser, que a mí llevé muchos años diciendo, ¿quién me contesta esta pregunta? ¿Qué significa Gosling? ¿Sí? Y uno le puede preguntar y tener su respuesta. Bueno, entonces estábamos en que de uno hace el círculo mágico, Belilín, círculo mágico, y después luego si se va a ir a la calle, puede hacer la pentalfa, porque la pentalfa es una protección para estar físicamente, ¿sí? En cambio, el Belilín es para cuando tú vayas a estar astralmente, ¿no? Porque uno se desdobla astralmente en 2 dimensiones, ¿sí? Y hasta ahí el ego a uno lo ataca, ¿vale? Entonces,
Pero cuando uno se sale del círculo mágico ya queda desprotegido. Entonces para eso vamos a aplicar la pentalfa. ¿Sí? Simplemente se hace Krim, Krishnaya, Govindaya, Kopijana, Vaya, Swaha. No necesita pronunciar las palabras, pero si ustedes quieren, las pronuncian. Son mudras, ¿no? Son mudras. Sí, son runas con mantras para protegerse. Es como hacerse un círculo mágico en el cuerpo. Bueno, entonces no sé qué más quieran aclarar cosas sobre el conjuro de Júpiter. Bueno, esos son los temas que hoy vamos a tratar, mayormente para qué nos sirve el Belilín, cómo utilizar la conjuración de Júpiter y la pentalfa. Y el intercesor elemental, que es una parte de nuestro ser interior, y la oración que se le hace al Padre. Eso es lo básico, comprenderlo y entenderlo, y luego comprobarlo, porque cuando empiecen a hacer sus prácticas, ustedes van a empezar a experimentarlos. Nada mejor que experimentarlo por uno mismo, que ustedes mismos puedan contar sus propias historias cuando han hecho estas prácticas, ¿sí? Claro, lo bueno es que estas dos páginas de hoy uno las pueda leer en casa, las intente practicar y si hay algo que no se entiende, pues o bien se los pregunto por WhatsApp o bien se los pregunto el próximo día. Sí. Tengo una pregunta, a ver, ¿cuándo se usa cada una? Ya. El Belilín es para hacer una práctica o cuando estés en la casa y te sientas atacado o nervioso también. Mayormente el Belilín se hace para hacer las prácticas, para protegerte de las dimensiones superiores o inferiores. ¿Por qué? Porque en el mundo de la quinta dimensión también hay esas fuerzas, ¿sí? Uno lo va a comprobar. En la quinta dimensión hay fuerzas positivas y negativas. Sí, así como Y en las restantes. en la sexta, en la séptima, bueno, ahí son ángeles, querubines. Sí. Sí. Pero digo yo, de la quinta Para abajo, totalmente malo. no totalmente malo, Ah, pero la mayoría sí. Incluso Incluyendo la quinta. Incluyendo la quinta. en la quinta uno está el ego, porque es el mundo todavía del ego. Pero supongo que ya se ha limpiado o no. Nosotros cuando nos desdoblamos astralmente, como no tenemos los cuerpos creados, ¿sí? Entonces nos desdoblamos a nuestra propia envoltura, que es esa multiplicidad que tenemos, ¿sí? Claro. Sí. Entonces ahí están todos nuestros yoes, pero en esas dimensiones también nos encontramos con los yoes, con demonios, con entidades, con magos negros, con brujas. En la quinta. En la quinta, ¿sí? En la quinta dimensión. Es más, uno puede comprobar con el Júpiter desenmascarar a un maestro. Ya que ahora se habla que nos comunicamos con los maestros, que un maestro nos dijo así, que nos dio un mensaje. ¿Cómo comprobar si realmente es un maestro y no es un mago negro que nos quiere confundir? A un maestro, cuando tú le haces la conjuración de Júpiter, a ellos no los hace nada. Porque este fuego que sale de este rayo de Júpiter, a los magos negros o a las larvas las quema o las espavoriza que salen corriendo, ¿sí? No soportan, es como fuego. Yo lo he comprobado y muchas personas que estudian esto lo han comprobado. Uno le hace, está en una pesadilla y un brujo te está queriendo robar la energía, porque los brujos en esa dimensión se alimentan de tu energía. Si te están atacando es porque te quieren robar la energía. Sí, te vampirizan. Entonces, incluso uno siente que está dormido y vienen y se le sientan encima, en el pecho mayormente. Y ahí viene lo que es la pesadilla. Y uno no puede. A mí me ha pasado muchas veces que a veces por quedarme dormida y hacer mal el Belilín, porque uno lo hace mal y ahí lo comprueba que lo hizo mal. Porque mayormente si tú haces bien el Belilín y el círculo mágico, no entra nadie.
O sea, ni un demonio puede entrar dentro de tu círculo. Pero si tú lo haces mal, mayormente no lo haces concentrado, sí entran. Y uno siente que está durmiendo y viene la pesadilla y hay demonios muy pesados que uno por más que le hace esto y a uno le doblan la mano, ¿sí? Y uno hasta que en la lucha que la levanta hasta que lo logra hacer y cuando lo hace bota esa luz de Júpiter y se van volando. O a veces siente que sale un fuego y lo quemas, ¿sí? Listo. Pero si es un maestro, porque puede venir alguien y dice, soy el maestro Jesús. Y tú dices, wow, he hablado con el maestro Jesús y me ha dicho, y ahí sale lo que es la mitomanía, que uno sale a hablar cosas que no son. Y si uno quiere comprobar de verdad, le hace la conjuración. Y si es un maestro, no le pasa nada. Al contrario, el maestro se sonríe y te dice felicitaciones, te felicita y te bendice. Entonces cuando hacemos el Belilín, digamos, se cierran las puertas a las entidades negativas, pero no a las positivas. Exactamente, las positivas no están cerradas, pero cuando hay una práctica, digamos, cuando uno va a hacer una práctica de suprasexo, en el caso de esto, o una práctica donde va a meditar y quiere que un maestro venga y lo guíe, ¿sí? Entonces uno cuando hace el Belilín, ¿sí? En la puerta, si va a ser alrededor de la puerta, se imagina en la puerta una estrella, ¿sí? Esta estrella. De David. Sí. Y al costado de las puertas se imagina de dos ángeles. Un ángel a la derecha y un ángel a la izquierda, con sus espadas. Entonces, cuando si invoques a los maestros, entonces los maestros piden permiso a los ángeles y ellos dejan ingresar. ¿Entiendes? Ellos no ingresan sin el permiso de uno. Uno tiene que haber hecho con la imaginación, acá sí, ¿sí? Aquí deja un vórtice, que es un puntito para que entre. ¿Sí? En la conjuración de Júpiter, aunque lo has dicho pero no está escrito, se pronuncia la S. Sí, ahí está. No lo veo, la S no lo veo. Ah, no El está. de Júpiter. No está, pero se hace la S. Se hace la S, vale. Sí. Bueno, ¿eso qué más? Entonces, si uno hace el círculo mágico bien hecho, no pueden ingresar esas fuerzas negativas. Aclaro eso, ¿sí? Mayormente, sí, en el mundo de la quinta dimensión inferior, cuando uno se desdobla, ahí sí se va a encontrar con sus propios demonios, ¿sí? Con fuerzas que lo atacan. Pero mayormente, como es un ego, uno lo conjura y eso se espanta y ya. ¿Algo otra pregunta? Cuando habla de intercesor elemental, estaríamos hablando de intercesor angelical. Bueno, la siguiente conferencia, sí, vamos a hablar de la evolución. En ese reino se va creando el elemental. Cuando eres planta, la chispa divina desarrolla ciertas facultades, ¿sí? Que son innatas del ser ante los elementos de la tierra, el aire, el fuego, ¿sí? Entonces, esa parte de nuestro ser nos protege, está ahí, ya está creada, todos la tenemos. Cuando nosotros vamos a hacer este conjuro o esta súplica al intercesor elemental, le pedimos primero al Padre y a través de nuestro Padre interior nos obedece. Igual cuando vayamos a hacer, que se hace lo mismo cuando uno quiere tomar una planta, mayormente nosotros tomamos medicina natural y no le pedimos permiso al elemental de la planta. Se debe pedirle permiso al elemental de la planta. Entonces, a través de esta súplica, Padre mío, Señor mío, Dios mío, te ruego y te suplico
que le ordenes a mi intercesor elemental, en el caso que vayamos a hacer un remedio con una planta, se le dice, le ordenes al elemental del limón curarme de tal enfermedad, sí, de la enfermedad que se esté limón. O sea que dependiendo de la fe que tú pongas a eso, a esa medicina que te estás tomando, te hace efecto o no. Sí, mayormente Yo lo he tomo... comprobado con muchas enfermedades, o sea, con algunas enfermedades que he tenido graves y me las he curado así. Eso de la fe es algo importantísimo en estos estudios. Mayormente por miedo, por temor, decimos, ay, no lo quiero conjurar, porque si no lo conjuro de repente no funciona, ¿sí? Ahí hay falta de fe, ¿sí? Entonces, con toda la fe del mundo, de repente estoy en un momento, en un peligro, que a mí me ha sucedido muchas veces. Yo soy de Sudamérica y en Sudamérica hay guerra, ¿sí? Hay violencia. Tú vas por la calle y te metes a un barrio peligroso y vienen y te roban, te violan, te quitan toda la ropa, ¿sí? Te roban. Entonces uno va por ahí y lo comprueba, que a mí me ha tocado algunas experiencias irme a un barrio peligroso y ver que ya vienen a atacarnos, ¿sí? Y uno se tranquiliza, empieza a respirar y empieza a pedir al Padre. Y empieza a hacer el belilín y el círculo mágico, rápidamente. O el Krim, Krishnaya, Govindaya, Kopijana, Vaya Vaya, lo haces y listo. Es como que si no te vieran o si te ven, pasan de largo y quedas protegido. ¿Sí? Esas fuerzas interiores de nuestra conciencia tienen el poder tan increíble que uno solo practicándolo y comprobándolo, dejando a un lado las dudas, el miedo, y con toda la fe del mundo de que va a funcionar. ¿Sí? Sí, lo que pasa es que ahora en este momento que lo estamos estudiando, lo estamos aprendiendo, sí salen dudas y entiendo que debemos plantearlas, ¿no? Muchas dudas y también ustedes mismos lo van a ir comprobando. Yo tenía muchas dudas, pero sin embargo lo hacía todas las noches para dormir. ¿Sí? Y en esas dudas que tenía me lo mostraron internamente cómo es, cómo se hace. Incluso las personas que tienen desarrollado los poderes, cuando pueden escuchar cómo queda resonando ese sonido de la S en toda la noche mientras estás protegido. Si esto es más que un arma poderosa, sí, para protegerse. Bueno, no sé qué más, y bueno, se llevan la hojita y se lo aprenden y cualquier cosa. Ya.